Hola, buenos días. A mí me tocaron asistir especialmente a estas sesiones para contarlas después a vosotros. Acudí al grupo de nutrición y dietética, al simposio de Recordati y a la sesión plenaria número 4. Dentro de las sesiones del grupo de nutrición y dietética, un año más vuelven a insistir en el tema de la importancia de la microbiota y de cómo influye la dieta en la misma. A modo breve, porque ya el año pasado y el anterior también os hablé de microbiota, concluían que era muy importante controlar la dieta restringida en proteínas, porque se ha observado que es diferente la microbiota de los pacientes con este tipo de alimentación de los pacientes sanos, que sería muy importante valorar en futuros estudios si es importante la microbiota y si esta influye en, si esto influye en la estabilidad de la enfermedad. Y también plantean hasta qué punto sería importante manipular la misma como terapia alternativa en la terapéutica de las enfermedades metabólicas. En esta sesión querían contarnos cómo había ido evolucionando la fenilcetonuria a lo largo de la historia, aunque ya se ha hablado previamente, Amaya ahora mismo acaba de hablar de PKU, no me voy a entretener demasiado, pero iba haciendo un recorrido a lo largo de la historia y principalmente se centraban en la tetrahidrobiosterina, que se inició en el 2007 y que en los pacientes que están con BH4 es muy importante hacer una encuesta dietética adecuada para asegurar que estén comiendo correctamente, ya que con frecuencia se ve, que también lo hemos comentado múltiples veces, que nos podemos encontrar en estos pacientes carencias de micronutrientes por no hacer una dieta adecuada. También se comentó que la pesvaliasa por fin había sido aprobada en el año 2018 y que si bien iba a permitir a los pacientes tener una dieta prácticamente libre sin necesidad de restricción proteica, no siempre se conseguía. Y también daban una pauta a seguir en cómo debía ser la alimentación en estos pacientes. Recomendaban ir aumentando las proteínas naturales progresivamente de 10 en 20 gramos y ir disminuyendo al mismo tiempo el suplemento. Y una vez que el paciente tenía una dieta libre, mantener la dosis de pesvaliasa, pero siempre vigilando que no fueran a hacer hipofenilalaniniemias. También vigilaban e insistían especialmente en la tirosina postprandial y recomendaban medirla justo después de una comida, ya que si era inferior a 30 micromol litro debería suplementarse. Querían también comentar en cuanto a la pesvaliase que se conseguía diferencia entre los pacientes que estaban tratados con la terapia enzimática y los que no, que si bien se conseguía una tolerancia mucho mayor de proteínas, no era así con otros analitos como el colesterol, que se elevaba en exceso, o la vitamina D o la A, que por ejemplo estaban muy defendidas. Por lo tanto, insistían en que tenemos que vigilar que no hubiera también, en este caso, déficit de micronutrientes, que no hubiera déficit de fenilalanina ni déficit de tirosina. Por lo tanto, y volvíamos a insistir una vez más, que a pesar de tener múltiples terapias a día de hoy y que cada vez irán siendo más, el tratamiento nutricional sigue siendo la piedra angular en el tratamiento de las enfermedades metabólicas hereditarias y en este caso en concreto, la fenilcetonuria. También en esta siguiente sesión se habló de los problemas nutricionales en pacientes post-trasplantados. Entonces, hacían una referencia a los beneficios que tenía el trasplante en las enfermedades metabólicas y, en concreto, en el jarabe de arce comentaban que se conseguía aumentar la actividad enzimática entre un 9 y un 13%, que aumentaba la tolerancia, que se conseguía normalizar la relación de los aminoácidos ramificados, que atenuaba ligeramente el deterioro neurológico, pero que no recuperaba los daños que hubiera tenido el paciente previamente. Asimismo, insistían en que, a pesar del trasplante, la supervivencia habían demostrado que seguía siendo la misma que los pacientes que realizaban una dieta adecuadamente, que el error innato del metabolismo no se resolvía
que iban a seguir precisando ingresos con los procesos intercurrentes, porque con procesos infecciosos se sigue aumentando la leucina, y que en el caso de que el donante fuera portador, que solamente se conseguía un aumento del 4 o 7% de la actividad, por lo que era muy planteable, en la medida de lo posible, evitar esta opción. En cuanto a resultados nutricionales, en la literatura, esto era la charla, la daba un compañero de Stanford, y decía que si bien en la literatura hablan que tras el trasplante en pacientes con jarabe de arce ya no necesitan restricción proteica, ellos, sin embargo, no habían visto que eso fuera tan inmediato ni tan rápido, que si bien conseguía suspender la fórmula, los pacientes necesitaban una dieta de control proteico, que tanto en la literatura como ellos preparan al paciente previo al trasplante, y que en el postoperatorio, si bien en la literatura simplemente hablan de introducir gradualmente proteínas, ellos preferían tener una alimentación gradual y tener controles múltiples, que os pongo aquí, ellos controlaban a la semana y luego mensualmente durante 3 meses, posteriormente cada 3 meses y para toda la vida cada 6 meses. Sin embargo, en la literatura, una vez que liberalizan la dieta, ya dan el alta definitiva. En cuanto a la acidemia metilmalónica propiónica, pues sí indicaban que tenían más limitaciones que en el jarabe de arce. ¿Y por qué? Si bien los beneficios eran muy similares e incluso disminuían el número de ingresos, estabilizaba el desarrollo neurocognitivo, podría incluso revertir la cardiopatía, la limitación la encontraba principalmente en que en estas patologías hay una gran producción extrahepática de ácidos orgánicos y que existe, a pesar del trasplante, riesgo de que haya una descompensación metabólica y que va a persistir la enfermedad renal progresiva. En el postoperatorio, estos coinciden tanto el grupo de Stanford con la literatura en que debe ser una introducción gradual y temprana de proteínas e iniciar alimentación enteral cuanto antes para evitar el catabolismo. Y que es muy importante también que, a pesar del trasplante, mantener los protocolos de urgencia, porque van a seguir ingresando y necesitándolos. Y este es el manejo del postoperatorio que hacen en la acidemia metilmalónica y propiónica. En cuanto a también hay otra sesión que está muy de moda, se ha repetido en múltiples congresos, sobre la eficacia y la seguridad del spangliflozin, que en este caso comentaban que si bien se daban menos casos de hipoglucemia, habían seguido viendo en un 18% de los pacientes hipoglucemias severas a pesar de que están en el tratamiento con el estimulador de colonias, y que era muy importante tener en cuenta cuando estos pacientes con glucogenosis tipo 1B estuvieran en tratamiento, asegurar la ingesta de líquidos y si tenía fiebre, vómitos, diarreas o mala tolerancia, directamente suspenderlo, porque hay un riesgo elevado de cetoacidosis y acidosis láctica. En cuanto a este tratamiento, también promovían que siguen, ya el año pasado os pasé este enlace, captando pacientes para hacer cuestionarios de calidad de vida y actividad física y contactar también con profesionales para intentar tener un registro adecuado de glucogenosis tipo 1B. En cuanto a... hubo otra mesa también de embarazo en los errores innatos del metabolismo, que las principales conclusiones, algo ya conocido por todos, es que había que tratar con ácido fólico y vitamina B12 a pesar de ser enfermedades metabólicas, que había que revisar muy intensamente los requerimientos de calorías y proteínas, que se prestara especial atención al HELP en los trastornos de la beta-oxidación y en el déficit de OTC, y que fueran muy frecuentes los controles, y que las principales descompensaciones habían sido por náuseas y vómitos, y en el tercer trimestre por aumento de requerimientos. También en el posparto por la involución uterina y con cualquier infección que pudiera aparecer durante todo el embarazo y el posparto, pues había que estar muy atentos porque pueden producirse descompensaciones. Y ahora llegamos al simposium de Recordati, que posiblemente para mí fue quizás lo más interesante, algunas de las cosas que se contó en este simposium. Hubo 3 mesas redondas, 3 sesiones, que era el metabolismo y la bioquímica de la acidemia metilmalónica y propiónica, que necesitan una revisión, la evidencia real sobre ácido carglúmico y 3 años de seguimiento en pacientes con acidemia propiónica y metilmalónica
y plantea en esta última sesión el profesor Chirou una comparativa entre el carbaglu a largo plazo y el trasplante hepático. El primero de los ponentes fue explicando por qué la acidosis era perjudicial para el ciclo de Krebs y el de la urea, y las consecuencias de la acidemia propiónica en la acidosis por la disminución del bicarbonato, en la cetosis, en la disminución de la acetil-CoA y en el descenso de glutamato-glutamina, que produciéndose un fallo en el transporte a la mitocondria, y en la acidemia propiónica esto va a llevar a una situación de cataplerosis. Hacen una explicación muy bonita del ciclo de Krebs y cómo se altera el metabolismo del aspartato, de la citrulina, de la glutamina y del alfa-cetoglutarato, y cómo esto acaba influyendo directamente en la síntesis de fumarato. Aquí vuelven a decir que en los pacientes que estaban con ácido carglúmico se había visto cómo los metabolitos del ciclo de Krebs se normalizaban, mientras que otros se mantenían muy elevados cuando no se trataba. ¿Por qué se produce cataplerosis en la acidemia propiónica en la metilmalónica? Por el descenso importante de la síntesis de succinato y de 3-hidroxipropionato, que es quelante de los sales acetatos. Entonces, para evaluar cómo va la cataplerosis en estos pacientes, ellos recomendaban determinar lactato, glutamina y los ácidos orgánicos para ver cómo se va afectando el ciclo de Krebs. Todas estas alteraciones enzimáticas que nos vienen contando nos indican que afecta la producción de ATP y que, por tanto, el ácido carglúmico, al administrar la succinil sintasa, que está deficitaria, pues va a aumentar la producción del ciclo de Krebs. Por tanto, ellos concluyen que el ácido carglúmico puede activar el ciclo del TCA mediante la activación del ciclo de la urea, que la disminución del amonio permite la producción de ATP y que el carbaglu puede influir en la anaplerosis estimulando el ciclo de la urea, permitiendo la producción de ATP y evitando cataplerosis. Por tanto, ellos concluyen que en el tratamiento de la hiperamoniemia aguda, el rápido descenso del amonio y evitar la hiperamoniemia severa que provoca el ácido carglúmico, pues es muy positivo y va a facilitar una buena tolerancia del paciente. Que el cúmulo de ácidos orgánicos va a disminuir la actividad mitocondrial, que el ácido carglúmico, al estimular la producción de ATP, va a prevenir los vómitos, náuseas, incluso a evitar que el paciente se hospitalice, y que va a favorecer la anaplerosis estimulando el ciclo de la urea, mejorando el pronóstico del paciente y la calidad de vida. En cuanto a la última sesión, pues la primera no pudo ser porque la doctora, estaba con COVID, y en las siguientes sesiones tuvimos un problema. Bueno, no tuvimos ningún problema realmente. El problema fue que se habló mucho del tema de las patentes y se convirtió en una discusión acerca de si la industria favorecía o no favorecía, era un negocio, no era un negocio, y empezaron a discutir por qué, según donde naciera un paciente u otro, tenía más derechos que otros a estar tratado. Entonces fue como un poco una batalla campal. Las principales conclusiones, pues, de esta mesa, que era toda dedicada a los pacientes y que al fin y al cabo estamos todos de acuerdo, quieren orientarlo todo a mejorar la calidad de vida de la calidad de los cuidados, identificar las necesidades que a día de hoy están insatisfechas, mejorar los métodos de medida para que tengan mayor calidad, involucrar más a especialistas y que haya más investigación. Y esto es todo. Muchas gracias.